Habitamos el área sísmica más activa del planeta. Recuerda, si se produce un sismo y está dentro de un inmueble y tiene la oportunidad de salir, hágalo inmediatamente, pero de forma ordenada. No grite, no corra, no empuje y diríjase a la zona más segura. Debemos estar siempre preparados para eso, Martina. Esta semana se ha realizado en Lima la Bienal y la Cátedra Mario Vargas Llosa, que ha traído a Lima a un numeroso grupo de escritores, algunos de los cuales estuvieron en nuestro programa. Para comenzar, el colombiano Juan Gabriel Vázquez, quien en el año 2011 ganó el premio Alfaguara con su novela El ruido de las cosas al caer. Esta vez fue uno de los finalistas de la Bienal con su novela Las reputaciones. En El ruido de las cosas al caer, que fue premio Alfaguara del 2011, el tema estaba ambientado en la violencia que produce el narcotráfico e incorpora a casi toda la sociedad, a pesar de que siempre son personajes individuales. Pero en esta novela, en Las reputaciones, aquí es muy puntualmente la violencia entre personajes individuales. Eso es quizás el rasgo más novedoso para mí en la escritura de esta novela, fue esa manera en que este libro se cerró sobre la intimidad de los personajes de una manera que en mis otros libros no existía. En los otros libros hay la memoria como fantasma, ¿verdad? La preocupación por el pasado está muy, muy presente en todos ellos, pero era un pasado que en algún momento la novela se abría hacia un examen de un pasado colectivo, histórico, sobre episodios de la vida social de mi país. Y en esta novela es un pasado absolutamente íntimo, ¿verdad? La memoria es conflictiva, como siempre en mis libros, y el pasado es conflictivo, pero son una memoria y un pasado que actúan a un nivel muy personal, y los conflictos son eso, son a un nivel mucho más íntimo que en mis libros anteriores. Pero también está presente el miedo. También está presente el miedo, sí, de alguna manera. Sí, no lo había pensado yo necesariamente así, pero como la novela es una reflexión sobre lo vulnerables que son nuestras reputaciones, nuestra imagen pública, la cantidad de energía que invertimos en modelar, en editar, ¿no? Nuestra imagen pública, y el inmenso daño que puede hacer quien tiene poder sobre la imagen y la reputación de las otras personas. Eso está muy presente en el libro. Una de las primeras páginas de la novela se refiere a Mayarino, que es el personaje principal, ¿no es cierto? Pero no era nostalgia lo que embargaba a Mayarino al constatar los cambios, sino un curioso afán por detener la marcha del caos, como si haciéndolo fuera de detener también su propia entropía interior, la lenta oxidación de su orden. ¿A qué se refiere específicamente con esta frase? Bueno, Mayarino es un hombre de 65 años que está en la cúspide de su carrera cuando comienza la novela. Y empieza a recibir homenajes. Empieza a recibir homenajes. Que ha tenido siempre una relación muy fuerte con su ciudad, con la ciudad de Bogotá, con el paisaje urbano de Bogotá, pero unos años antes del momento en que comienza la acción se ha ido de la ciudad a vivir fuera, y al volver a la ciudad comienza a notar esos cambios, esos mínimos cambios en los lugares que él visitaba, en las calles, en las costumbres de la gente, y siente en eso una especie de reflejo de sus propios cambios interiores, de ser un hombre ya de cierta edad que está comenzando a sentir el peso de los años, igual que ve en la calle el peso de los años sobre su ciudad transformada. A pesar de ser una novela que es un tinte dramático, tiene algunos rasgos de mucho humor. Por ejemplo, a pesar de ser una novela, dice, cuando Mayarino se hace lustrar los zapatos, en volar, le dicen allá, ¿no es cierto? El lustrabotas le cobra 3.500 pesos porque tiene los pies muy grandes. Sí. El mundo de los lustrabotas, de los emboladores,
que es con el cual empieza la novela, con un retrato de este pequeño universo, a mí me ha interesado mucho siempre. Formaban parte de mi propio paisaje, porque esto ocurre, el comienzo de la novela ocurre en un barrio céntrico bogotano, que es para mí el escenario de buena parte de la historia colombiana y por eso se ha vuelto el escenario también de mis ficciones. Al frente del parque, donde los emboladores, donde los lustrabotas tienen su trabajo, estaba la tienda en la que un famoso caricaturista colombiano, Ricardo Rendón, se pegó un tiro en 1931. Y por eso es que cuando se embolaba, se ilustraba los zapatos, ve pasar el fantasma de Rendón. Exactamente, exactamente. La novela comienza en el momento en que mi caricaturista, Javier Mayarino, ve pasar al fantasma de Ricardo Rendón, o cree ver pasar al fantasma de Ricardo Rendón. Y con eso comienza, digamos, una especie de preocupación por su oficio, por el destino de su oficio, una serie de preguntas sobre lo que significa ser caricaturista hoy en nuestras sociedades, que son tan distintas de esa sociedad en la que dibujó Ricardo Rendón, pero que es también pues, la reflexión que se va a dar a lo largo de toda la novela sobre la relación entre los lectores y la opinión en la prensa, la relación entre quien opina en la prensa a través de una columna, a través de una caricatura y los lectores, esa especie de poder dañino muchas veces que tiene un caricaturista y esa especie de poder que tiene en el mundo político un caricaturista en un país como Colombia. Por ejemplo, aquí hay una frase, también es otra frase que tengo aquí, que bien se podría aplicar al país. Dice, con este curioso país cainita donde se premiaba la mediocridad y se asesinaba la excelencia. Y luego hay otra, el olvido es lo único democrático en Colombia. La novela está muy preocupada con el asunto de por qué recordamos ciertas cosas, si es bueno recordar o no. Toda la novela es una especie de investigación en el pasado íntimo de los personajes, pero Mayarino se ha dado cuenta de que también esa investigación es extensiva a la memoria nacional, ¿no? Los colombianos somos un país desmemoriado o de memoria muy selectiva, y yo he querido también reflexionar un poco sobre eso. Pero la novela es una investigación, está construida como una investigación acerca de una noche remota en la que Javier Mayarino vio o creyó ver algo que motivó una caricatura, y con esa caricatura afectó muy seriamente la vida de alguien. Entonces, en el presente de la novela, él recibe la visita de una mujer que también está interesada en saber lo que pasó esa noche, y entre los dos se ponen a tratar de recordar esa noche. Se dan cuenta de lo difícil que es recordar, de lo difícil que es la memoria precisa, de los juegos que juega la memoria con nosotros, y de la incertidumbre del pasado, que es un tema que a mí siempre me ha interesado, la idea de que el pasado no está fijo. Nuestro pasado cambia, si nos cuentan algo nuevo, si descubrimos un documento, si descubrimos una carta, si nos llega una historia, nuestro pasado empieza a modificarse. Descubrimos que lo que creíamos saber no es verdad, que la gente que creíamos conocer no la conocemos, y eso es lo que se da cuenta, de eso se da cuenta Javier Mayarino en el curso de la novela. De alguna manera es también una novela de amor, o de desamor, o de amores contrariados, como diría García Márquez. Es una novela de amor también, sí. Yo creo que la relación de Javier Mayarino con su mujer, Magdalena, me ha dejado muy satisfecho. Magdalena creo que es un personaje, es el único personaje que le pone balance. Es el único personaje que le pone balance a él, es el único personaje moralmente sano de la novela, ¿no? Desde luego es el único personaje que a mí me gustaría conocer, con el que a mí me gustaría tomarme un café. Mayarino me parece un tipo muy complejo, muy complicado, y eso suele pasar en mis libros, que las mujeres son mucho más agradables que los hombres. Magdalena, Samantha y Beatriz son las que le dan un marco a Mayarino más humano. Sí,
Yo creo que es una novela de mujeres, es decir, las mujeres son las que llevan el peso de la novela. Magdalena, la mujer de Mayarino, que de alguna manera lo orienta, le da consistencia a su vida. La mujer más joven de la edad de su hija, que llega para pedirle que recuerden aquella noche misteriosa y pone en marcha la reflexión de Mayarino sobre su oficio, su relación con su oficio, su relación con la sociedad. ¿Cómo se salta del ruido de las cosas al caer de un tema como ese a un tema tan diferente, tan distinto, tan completamente en el otro extremo? Sí, bueno, yo debería quizás decir que esto me pasa porque yo no escribo sobre temas, en el sentido de escoger un tema en abstracto y después escribir una historia para ilustrarlo, sino que más bien me voy obsesionando poco a poco por personajes que me acompañan durante mucho tiempo antes de que me siente a escribir su historia. Lo que sí sucede en el momento en que me siento a escribir es que trato voluntariamente de romper con todo lo que he hecho en el libro anterior, ¿no? Digamos, basado sobre la idea de que cada libro hace una pregunta distinta, ¿no? Y me parece tramposo responder a preguntas distintas con la misma escritura, con la misma estructura, con los mismos recursos narrativos. Entonces, en ese sentido, cada libro tiene que ser para mí radicalmente distinto del libro anterior. Muchas gracias. Para mí es un honor que el libro esté ahí, por supuesto, y además en un premio que lleva el nombre de un escritor que ha sido terriblemente importante para mí, de manera que agradezco mucho estar aquí. Gracias, muy amable. Gracias. Las reputaciones y cómo el poder de una caricatura puede elevar o traerse abajo a un político, o en su defecto, marcarlo para toda la vida. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con Gabriela Wiener.